Ana Cordero sentía cómo el aire en la sala de reuniones se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Estaba sentada frente a una larga mesa de roble oscuro, con su tablet delante, registrando cuidadosamente cada palabra que decía Esteban Campos. El director hablaba de manera pausada, colocando énfasis en cada frase como si hubiera calculado de antemano cómo quedarían sus palabras en el acta de la reunión. Las entregas deben estar acordadas antes del día 15, pronunció mientras observaba a los presentes, sin excepciones ni aplazamientos. Ana, por favor, registre esto como un punto aparte. Ella asintió, pero de pronto sus dedos se sintieron pesados. Las teclas de la tablet parecían alejarse y las letras comenzaron a flotar ante sus ojos. Intentó enfocar la vista, pero la sensación solo se intensificó. Las sienes le latían con fuerza y en el pecho apareció una extraña presión, como si alguien hubiera colocado una piedra pesada sobre sus costillas y la empujara lentamente hacia abajo. Ya pasará, pensó para sí misma, solo es que no dormí bien. Las últimas 2 semanas habían sido agotadoras. El informe trimestral, las negociaciones con nuevos socios, las interminables llamadas y coordinaciones. Ana estaba acostumbrada al ritmo intenso de trabajo. Ser asistente del director de una gran empresa de logística requería entrega total. Esteban Campos era un jefe exigente, pero justo. Valoraba su puntualidad, su capacidad para anticiparse a sus necesidades y su habilidad para mantener bajo control decenas de procesos al mismo tiempo. En los 3 años que llevaba trabajando en la empresa, Ana se había convertido en una pieza indispensable. Conocía todos los detalles del flujo de documentos, recordaba los nombres de los clientes clave y lograba coordinar el trabajo de varios departamentos a la vez. Sus colegas la respetaban por su profesionalismo y por la calma con la que resolvía incluso las situaciones más complicadas. Pero hoy algo no estaba bien. Levantó la mirada hacia Esteban. Él continuaba hablando, gesticulando con la mano. Irene, necesitas involucrar al Departamento de Recursos Humanos en el tema de la ampliación de personal. Vamos a necesitar 2 gerentes adicionales para la atención al cliente, de preferencia con experiencia en logística internacional. Irene Campos, directora de Recursos Humanos y hermana de Esteban, anotaba algo en su libreta. Su rostro permanecía impasible, profesional. Ana siempre había admirado su compostura. Irene sabía mantener la distancia incluso en las situaciones más tensas. A sus 50 años, tenía una reputación impecable, vestía trajes elegantes y llevaba el cabello siempre perfectamente peinado. Era la personificación del orden y la disciplina. De pronto, la sala pareció tambalearse. Ana se presionó contra el respaldo de la silla, intentando mantener el equilibrio. El corazón le latía frenéticamente. Su respiración se aceleró, volviéndose superficial, como si no hubiera suficiente aire en sus pulmones. La frente se le cubrió de un sudor frío y ante sus ojos comenzaron a flotar círculos oscuros. «Ana, ¿me está escuchando?» La voz de Esteban sonó como si viniera de muy lejos. Ella levantó la cabeza, obligándose a sonreír. «Sí, por supuesto. Disculpe, solo tengo un poco de calor». «¿Quiere que abramos una ventana?», ofreció Irene con amabilidad, dejando a un lado su bolígrafo. «No, gracias. Mejor saldré un momento a tomar aire fresco. Regreso enseguida». Ana se levantó de la mesa, esforzándose por moverse con seguridad, pero las piernas le temblaban de manera traicionera. Sentía sobre ella las miradas de sus colegas, preocupadas, curiosas, compasivas. Al salir de la sala de reuniones, cerró la puerta tras de sí y se apoyó contra la pared del pasillo. La superficie fría la calmó, pero solo por un momento. Todo se oscureció ante sus ojos y sus manos comenzaron a temblar aún más. «Tengo que salir a la calle», decidió. «Allí, con el aire fresco, me sentiré mejor». Ana pasó junto a su escritorio de trabajo, una mesa de esquina ordenada con 2 monitores, pilas de carpetas y una maceta con violetas que regaba puntualmente según un horario establecido. Tomó el teléfono y el bolso, se echó un cardigan ligero sobre los hombros
y se dirigió al ascensor. Sandra, la joven recepcionista, la llamó. «Ana, ¿se siente mal? ¿Le traigo un poco de agua?» «Gracias, Sandra, no es necesario. Solo voy a salir 5 minutos». Presionó el botón del ascensor y en pocos segundos las puertas se abrieron silenciosamente. Las paredes de espejo de la cabina reflejaron su rostro pálido con gotitas de sudor en la frente. Ana no se reconocía. Normalmente lucía serena y bien arreglada, pero ahora parecía enferma, agotada. Al bajar a la planta baja, Ana salió del edificio de oficinas. El aire de abril le golpeó el rostro con una brisa ligera, trayendo consigo el aroma de los brotes que comenzaban a florecer, pero no le trajo alivio. Al contrario, la debilidad se intensificó. Las piernas dejaron de obedecerla. Todo flotaba ante sus ojos, y con dificultad logró llegar hasta una banca cercana, ubicada junto a la entrada de un pequeño parque al lado del edificio. Ana se dejó caer en el asiento de madera y cerró los ojos. El corazón seguía latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Intentó respirar más profundamente, pero cada inhalación le costaba un esfuerzo. Le zumbaban los oídos y el mundo flotaba ante sus ojos. A lo lejos se escuchaban las voces de los transeúntes, el ruido de los automóviles, la risa de alguien. Pero todo parecía irreal, como si ocurriera en otra dimensión. ¿Qué me está pasando? Entreabrió los párpados y vio la silueta borrosa de un hombre inclinado sobre ella. Era un hombre mayor, de unos 70 y tantos años, con una sencilla chaqueta gris y un gorro de lana. Su rostro arrugado expresaba preocupación, y sus manos, fuertes a pesar de la edad, se extendían hacia su muñeca. «¿Qué está haciendo?», preguntó Ana, retirando bruscamente la mano, asustada. «Es un regalo de mi esposo». El hombre no retrocedió. La miró con atención, casi estudiándola, y dijo en voz baja: «¿Se siente mal por culpa de este brazalete? Mire aquí». Ana bajó la mirada con desconcierto hacia su muñeca. Allí brillaba un delgado brazalete metálico que Alejandro le había regalado hacía 3 meses. Una cadena elegante con pequeñas incrustaciones magnéticas que, según le había explicado, debía mejorar la circulación sanguínea y apoyar el funcionamiento del corazón. El brazalete había sido costoso. Alejandro lo había encargado a través de un conocido, asegurándole que no era una simple joya, sino un auténtico dispositivo médico. «Usted lo lleva puesto constantemente», continuó el anciano, «y eso no le conviene». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Ana con voz temblorosa. «¿Quién es usted? ¿Por qué intentó quitarme el brazalete?». El hombre se enderezó y sacó del bolsillo una identificación desgastada con cubierta roja oscura. «Arsenio Valdés, soy médico. Bueno, lo fui hasta que me jubilé. Trabajé como cardiólogo durante 40 años en el Hospital Municipal número 7 y he visto muchos casos en los que este tipo de joyas causan más daño que beneficio». Ana intentó enfocar la vista en el documento. Era una credencial médica antigua, emitida en los años 90, que efectivamente confirmaba sus palabras. Una fotografía de un hombre joven con mirada seria, un sello, la firma del director del hospital. «Pero mi esposo dijo que el brazalete ayuda», objetó ella débilmente. «Él no habría...». Su voz tembló y se quebró. Arsenio negó con la cabeza y se sentó junto a ella en la banca. «Escúcheme, señorita. No sé quién es su esposo ni qué le dijo, pero veo su estado. Apenas puede respirar, está pálida como la cera, le tiemblan las manos. Esto no es solo cansancio. Quítese el brazalete aunque sea por 1 hora y sienta la diferencia». Ana dudaba. Alejandro siempre había insistido en que llevara el brazalete sin quitárselo nunca. Decía que el efecto solo se lograba con el uso constante. Cada mañana verificaba si se lo había puesto y se molestaba si notaba que lo había olvidado. Una vez se lo quitó antes de ducharse y olvidó ponérselo de nuevo. Alejandro lo notó hasta la noche y se alteró mucho. Pasó casi 1 hora explicándole lo importante que era llevarlo constantemente. «No sé», murmuró ella. «Mi esposo dijo que no debo quitármelo». El hombre suspiró. «Está bien, entonces hagamos lo siguiente.
¿Cuánto tiempo lleva usándolo? 3 meses, aproximadamente desde mediados de enero. ¿Y cuándo comenzaron los episodios? Así como el de ahora. Ana se quedó pensativa. La primera vez que se sintió mal fue unas 2 semanas después de que Alejandro le diera el regalo. Entonces lo atribuyó al estrés del trabajo. Justo estaban comenzando los preparativos para la auditoría anual y todos los departamentos trabajaban a un ritmo frenético. Después, los episodios se repitieron con más frecuencia, una vez por semana, luego 2 veces, luego casi todos los días. No les había dado importancia, calmaba el dolor de cabeza con pastillas y seguía trabajando. Unas 2 semanas después, respondió en voz baja. Al principio eran esporádicos, luego cada vez más frecuentes. ¿Lo ve?, asintió Arsenio. ¿Coincidencia? No lo creo. Estos brazaletes magnéticos son algo controvertido. Para algunas personas son inofensivos, pero para otras pueden estar contraindicados, especialmente si la persona tiene tendencia a la arritmia o a la presión arterial inestable. ¿Tiene usted algún problema cardíaco? Ana sintió cómo todo se contraía en su interior. Recordó que hace un año se había hecho un examen y el médico había detectado una ligera taquicardia. Nada grave, le dijeron entonces. Solo debe cuidar sus horarios y evitar el exceso de trabajo. Alejandro lo sabía. Él había estado a su lado en la consulta, le sostenía la mano, la tranquilizaba. Sí, admitió ella, tengo una taquicardia leve. El hombre frunció el ceño. ¿Se lo dijo a su esposo? Por supuesto, él estuvo conmigo en el médico. ¿Y aún así le compró un brazalete magnético? En la voz de Arsenio se percibía incredulidad. Eso es, como mínimo, extraño. Cualquier médico le diría que con alteraciones del ritmo cardíaco, estas cosas deben usarse con mucha precaución, o mejor, no usarlas en absoluto. Ana guardó silencio, sin saber qué responder. Los pensamientos se le enredaban, y en su cabeza resonaba la voz de Alejandro. Me preocupo por ti, este brazalete te ayudará, confía en mí. El teléfono en su bolsillo vibró. Ana lo sacó con mano temblorosa y vio en la pantalla el nombre de su esposo. Alejandro. ¿Hola? Su voz sonó inquieta. ¿Por qué no estás en el trabajo? Esteban llamó. Dijo que saliste y no regresaste. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Me sentí mal. Salí a tomar aire. Estoy sentada en una banca afuera de la oficina. ¿Otra vez? Suspiró Alejandro con evidente molestia. ¿Te quitaste el brazalete? Ana miró su muñeca donde todavía brillaba la delgada cadena. No. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que te ayuda. Seguramente solo estás agotada. Pide permiso en el trabajo, vuelve a casa, descansa. Yo terminaré temprano, pasaré al supermercado y prepararé la cena. Está bien, respondió ella mecánicamente y colgó. Arsenio la observaba con compasión. ¿Era él? Ana asintió. Escuche mi consejo, vaya a una clínica, hoy mismo. Hágase un examen y descubra la verdad. Y el brazalete, al menos quíteselo mientras espera los resultados. Observe cómo se siente sin él. Ella lentamente desabrochó el cierre y se quitó el brazalete. El metal estaba tibio por el contacto con su piel, agradablemente pesado. Extrañamente, apenas un minuto después, su respiración se volvió algo más regular y la presión en el pecho disminuyó. ¿Era autosugestión o un alivio real? Ana no lo sabía, pero la diferencia se sentía. Gracias, susurró, guardando el brazalete en el bolsillo de su chaqueta. Muchas gracias. El hombre sonrió con dulzura, casi paternalmente. Cuídese, señorita. La salud es lo único que verdaderamente le pertenece. No permita que nadie disponga de ella en su lugar, ni siquiera las personas más cercanas. Se levantó de la banca, se acomodó el gorro y se alejó lentamente por el sendero, dejando a Ana sola. Ella permaneció sentada unos minutos más, sintiendo cómo las fuerzas regresaban gradualmente. Los pensamientos se le enredaban, pero uno se abría paso entre la neblina con especial insistencia. ¿Y si Alejandro realmente lo sabía? No, era absurdo. Su esposo la amaba.
Él cuidaba de ella. No podría haber... Pero entonces, ¿por qué insistía tanto con el brazalete? ¿Por qué se enojaba cuando ella olvidaba ponérselo? ¿Por qué nunca aceptaba cuando ella proponía ir al médico a revisar su corazón? Ana se levantó de la banca sintiéndose mucho mejor. La cabeza se le había despejado y el corazón latía con regularidad. Sacó el teléfono y marcó el número de Esteban. Ana. Su voz sonaba preocupada. ¿Cómo se encuentra? Mejor, gracias. Esteban, disculpe por haber interrumpido la reunión. ¿Puedo tomarme el día libre? Necesito ir al médico. Por supuesto, claro. Cuide su salud. Todo lo demás puede esperar. Ella colgó y caminó lentamente hacia el estacionamiento donde había dejado su auto. Las palabras del médico resonaban en su cabeza como un eco. No permita que nadie disponga de su salud. Ana estaba sentada en el auto con las manos sobre el volante, mirando al vacío. El motor estaba apagado. A su alrededor reinaba el silencio, interrumpido solo por el ruido lejano de la avenida. El brazalete descansaba en el bolsillo de su chaqueta, y ella se sorprendía a sí misma, llevándose la mano a la muñeca de manera automática, verificando si estaba en su lugar. Era un hábito. En 3 meses se había convertido en un reflejo. Tocar el metal frío como si fuera parte de ella misma. Alejandro la había acostumbrado a eso sin que se diera cuenta, repitiendo día tras día: no olvides ponerte el brazalete, es importante para tu salud. Recordó aquella noche de enero cuando él le entregó el regalo. Estaban sentados en la cocina después de cenar. El departamento olía a pastel de manzana que Ana había horneado especialmente para recibirlo después de su viaje de negocios. Alejandro sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo y se la extendió con una sonrisa. «Ábrela». Adentro, sobre una almohadilla blanca, descansaba un elegante brazalete, una delgada cadena con cuidadosas incrustaciones magnéticas, cada una del tamaño de un grano de arroz. Brillaba bajo la luz de la lámpara, lucía costoso y elegante. «Es para ti», dijo Alejandro tomándola de la mano. «Hace tiempo que quería encontrar algo especial. Sabes, después de aquella visita al cardiólogo, estuve muy preocupado. Trabajas tanto, te estresas y el corazón... Encontré a un especialista que trabaja con este tipo de dispositivos. No es solo una joya. El campo magnético ayuda a mejorar la circulación y estabiliza el ritmo. Úsalo constantemente y te sentirás mejor». Ana se conmovió entonces. Alejandro siempre había sido atento y cariñoso. Se acordaba de su salud mejor que ella misma. Lo abrazó, le agradeció, y él mismo le abrochó el brazalete en la muñeca. «Ahora no te lo quites. El efecto solo funciona con el uso continuo. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Y ella había cumplido su promesa. Durante 3 meses no se había separado del brazalete ni un solo momento. Incluso por las noches permanecía en su mano. Alejandro se aseguraba de ello. Cada mañana, al despedirla para el trabajo, la besaba y sin falta verificaba. «¿Te pusiste el brazalete? Bien, me preocupo mucho por ti». Al principio le parecía tierno. Luego se volvió costumbre. Pero ahora, sentada en el auto con la muñeca vacía, Ana de pronto comprendió que todo aquello era extraño. ¿Por qué insistía tanto? ¿Por qué se enojaba si ella, aunque fuera una vez, olvidaba ponerse el brazalete? ¿Por qué nunca le proponía volver al médico para verificar si el dispositivo realmente ayudaba? Sacó el teléfono y marcó el número de la clínica privada donde hace un año se había hecho el examen. La recepcionista respondió al tercer timbre. «Centro Médico Cardiología Plus. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola, soy Ana Cordero. Hace un año me hice un examen con ustedes. ¿Es posible agendar una cita con el cardiólogo? De preferencia hoy, si hay disponibilidad. Déjeme revisar. Sí, tenemos un espacio a las 4:30. ¿Le conviene?» «Perfecto, gracias». Ana miró el reloj. Eran apenas las 11:30. Faltaban más de 4 horas para la cita. No quería ir a casa. Alejandro seguramente ya sabía que había salido temprano del trabajo y haría preguntas, llamaría, se preocuparía.
Y ella aún no estaba lista para esa conversación. Necesitaba tiempo para pensar. Encendió el auto y se dirigió hacia el malecón. Allí, junto al río, había un café tranquilo donde a veces le gustaba sentarse sola con un libro o simplemente mirar el agua. Estacionó, entró al pequeño local, pidió un té de menta y se acomodó en una mesa junto a la ventana. El río fluía lentamente, reflejando el cielo gris de abril. En la orilla opuesta se veían los tejados de casas antiguas. A lo lejos flotaban las nubes. Ana rodeó con las manos la taza caliente y cerró los ojos, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. ¿Cuándo comenzó el deterioro? Exactamente, unas 2 semanas después de ponerse el brazalete. Al principio solo debilidad por las mañanas, luego mareos, palpitaciones aceleradas. Lo atribuyó al trabajo, a la falta de sueño, a la deficiencia de vitaminas de primavera. Alejandro apoyaba esa versión. Trabajas demasiado, necesitas descansar. Pero cuando ella proponía tomar vacaciones e ir a algún lugar, él encontraba razones para posponer el viaje. Ahora no es el mejor momento. ¿Qué tal en verano o en otoño? Cuando ella decía que quería volver al cardiólogo, él la disuadía. ¿Para qué gastar dinero? Ya usas el brazalete, te está ayudando. Solo descansa como es debido. Y cuando una vez se quitó el brazalete, Alejandro casi le hizo una escena. ¿No entiendes que estás arriesgando tu salud? No gasté tanto dinero por nada. Es un dispositivo médico, no un juguete. Tienes que usarlo constantemente. Entonces Ana se asustó por su enojo y se disculpó. Pensó que él solo se preocupaba. Ahora comenzaba a ver el panorama de otra manera. El teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Terminé temprano, ya estoy en casa. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Ana miró la pantalla y escribió una respuesta breve. Decidí dar un paseo. Necesito respirar. Pronto estaré ahí. Está bien, me preocupo. Llámame cuando vayas para la casa. Te amo. Dejó el teléfono sobre la mesa y suspiró. Te amo. Él lo decía todos los días. Cuidaba de ella, preparaba la cena, se interesaba por sus asuntos, le hacía regalos. Era el esposo perfecto. ¿Por qué entonces se sentía cada vez más inquieta? Ana recordó cómo se conocieron hace 2 años y medio. Ella acababa de empezar a trabajar como asistente del director y en un evento corporativo la presentaron a Alejandro, un exitoso gerente de ventas de una empresa asociada. Era 9 años mayor que ella, seguro de sí mismo, encantador. La cortejó con elegancia, flores, restaurantes, cumplidos. A los 6 meses le propuso matrimonio. Ana era feliz. Le parecía que había encontrado a esa persona con quien podía construir una familia. Alejandro era confiable, estable. Resolvía todos los problemas domésticos, se encargaba de las cuestiones financieras, planificaba su futuro juntos. Ella se sentía protegida, pero gradualmente su cuidado comenzó a transformarse en control. Al principio, de manera imperceptible, preguntaba con quién hablaba en el trabajo, se interesaba por a dónde iba después del trabajo. Le pedía que le avisara cuándo salía de la oficina y cuándo llegaría a casa. Todo esto se presentaba bajo el pretexto del cariño. Solo me preocupo. Puede pasar cualquier cosa. Ana no protestaba. Le parecía normal que un esposo se preocupara por su esposa. Pero con el tiempo, el control se intensificó. A Alejandro no le gustaba que se quedara tarde en el trabajo. Fruncía el ceño con desagrado si ella planeaba verse con amigas. Se irritaba cuando ella pasaba tiempo en el teléfono y después apareció el brazalete y los episodios. Ana miró su muñeca. ¿Era posible que él supiera que el brazalete era peligroso para su salud? No, era absurdo. Él la amaba. Pero si la amaba, ¿por qué no quería que se examinara? ¿Por qué insistía en que usara el brazalete aunque veía que ella empeoraba? El teléfono volvió a vibrar. Una llamada. Alejandro. Ana presionó el botón verde. ¿Hola? Ana, ¿dónde estás? Su voz sonaba preocupada. Ya llevo media hora en casa y tú no llegas. Dijiste que pronto estarías aquí. Estoy paseando por el malecón. Necesito estar sola. Una pausa.
Luego Alejandro habló lentamente, con notas de irritación. Sola. Te sentiste mal y decidiste pasear sola. Ana, eso es irresponsable. ¿Y si te vuelves a sentir mal? ¿Quién te ayudará? Ya me siento mejor. ¿Traes puesto el brazalete? Ella apretó el teléfono con más fuerza. No. ¿Por qué? La voz de Alejandro se elevó. ¿Acaso quieres que el episodio se repita? Ana, no entiendo qué te pasa. Intento cuidar de ti y tú ignoras mis peticiones. Alejandro, hice una cita con el cardiólogo, hoy a las 4:30. Quiero verificar si el brazalete me está ayudando. De nuevo una pausa, más larga esta vez. Cuando Alejandro volvió a hablar, su tono había cambiado, volviéndose más suave, casi tierno. ¿Para qué necesitas médicos? Tú sabes que solo quieren sacarte dinero. Te ordenarán un montón de análisis innecesarios. Te recetarán un montón de medicamentos. ¿Y de qué sirve? El brazalete es algo comprobado. Solo póntelo de nuevo y no te estreses. El estrés es lo que te hace daño. De todas formas iré al médico, dijo Ana con firmeza. Está bien, suspiró Alejandro. Si así te sientes más tranquila, pero ponte el brazalete por hoy. Por favor, por mí. Ella miró el bolsillo de su chaqueta donde estaba la joya maldita. No, quiero que el médico me examine sin él, para comparar mi estado. Ana, había una amenaza en su voz. No me estás escuchando. Esto va a terminar mal. ¿Qué exactamente va a terminar mal? Sintió cómo todo se tensaba dentro de ella. Tu salud, casi gritó Alejandro. Sin el brazalete te pondrás peor. Te lo digo como la persona que cuida de ti. Ana cerró los ojos. Las palabras del viejo médico resonaban en su cabeza como un eco. No permita que nadie disponga de su salud. Alejandro, tengo que irme. Nos vemos en la noche. Colgó sin esperar respuesta y silenció el teléfono. Le temblaban las manos. El corazón latía rápido, pero no como en la mañana. Era miedo. Miedo ante lo que comenzaba a comprender. Su esposo no cuidaba de ella, la controlaba. Y el brazalete era un instrumento de ese control. Ana terminó el té, que ya se había enfriado, y miró el reloj. Todavía faltaban 3 horas para la cita. Sacó del bolso un cuaderno y un bolígrafo, abrió una página en blanco y comenzó a escribir. Todo lo que recordaba. Todas las cosas extrañas que antes le parecían insignificantes. Enero. Me regaló el brazalete. Insistió en que lo usara constantemente. Finales de enero. Primer episodio de mareo. Febrero. Los episodios se volvieron más frecuentes. Alejandro me disuadió de ir al médico. Marzo. Mi estado empeoró. Alejandro se enojaba cuando me quitaba el brazalete. Abril. Hoy. El viejo médico dijo que el brazalete es dañino. Releyó lo que había escrito y añadió otra línea. Alejandro sabía de mi taquicardia. Estuvo conmigo en la consulta con el cardiólogo. El panorama se volvía cada vez más claro y cada vez más aterrador. El teléfono vibraba silenciosamente sobre la mesa. Alejandro enviaba mensaje tras mensaje. Ana no los leía. Tenía que esperar la cita, conocer la verdad. Y después decidiría qué hacer. Se levantó de la mesa, pagó y salió a la calle. El aire estaba fresco. El cielo comenzaba a despejarse. Entre las nubes se filtraban los rayos del sol. Ana caminó lentamente por el malecón, sintiendo cómo con cada paso se le hacía más fácil respirar. Sin el brazalete en la muñeca, por primera vez en 3 meses, se sentía libre. A las 3:30, Ana ya estaba frente al centro médico, un edificio moderno de vidrio y concreto en el centro de la ciudad. En el vestíbulo olía a antiséptico y a café recién hecho. En el mostrador de recepción estaba sentada la misma chica que la había registrado por teléfono. Ana Cordero, confirmó ella. Sí, consultorio 307, tercer piso. La doctora Maldonado la está esperando. Ana subió en el ascensor, encontró el consultorio indicado y tocó la puerta. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer de unos 40 años con bata blanca, el cabello corto y una mirada atenta. Tomó la historia clínica de Ana. Buenas tardes, Ana. Pase, siéntese. ¿Qué le preocupa?
Ana se sentó en el sillón mullido frente a la doctora y comenzó a contarle todo. Sobre el brazalete, sobre los episodios, sobre las palabras del viejo médico, sobre la insistencia de su esposo en que usara la joya constantemente. La doctora Maldonado escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. «Muéstreme el brazalete», pidió. Ana lo sacó del bolsillo y lo puso sobre la mesa. La doctora lo tomó, lo giró en sus manos y lo acercó a la luz. Las incrustaciones magnéticas son bastante fuertes, a juzgar por el peso. ¿Tiene antecedentes de taquicardia? Sí, me la diagnosticaron hace un año. ¿Quién le recomendó usar esto? Mi esposo. Dijo que me ayudaría. La doctora Maldonado negó con la cabeza. Ana, con taquicardia, este tipo de dispositivos pueden ser peligrosos. El campo magnético puede afectar el ritmo cardíaco de manera impredecible. Para una persona sana puede ser inofensivo, pero con alteraciones del ritmo está absolutamente contraindicado. Ahora le haremos un electrocardiograma, revisaremos su estado y le daré mi conclusión. Ana asintió, sintiendo cómo crecía en su interior una fría certeza. Alejandro lo sabía. No podía no saberlo. El electrocardiógrafo zumbaba suavemente, emitiendo una larga cinta con líneas dentadas. Ana estaba acostada en la camilla, mirando el techo blanco, esforzándose por respirar con regularidad. Los electrodos fríos sobre su pecho se sentían pesados, como anclas que la sujetaban en su lugar. La doctora Maldonado se inclinó sobre el aparato, estudiando las lecturas, y su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «Ya puede vestirse», dijo finalmente. Ana se sentó, se quitó los electrodos y se puso la blusa. Las manos aún le temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la tensión interna. Temía escuchar el diagnóstico y al mismo tiempo ansiaba conocer la verdad. La doctora Maldonado regresó a su escritorio, colocó la impresión del electrocardiograma frente a ella y la estudió en silencio durante unos segundos. Luego levantó la mirada. Ana, actualmente su ritmo está dentro de los parámetros normales. Hay una taquicardia leve, pero está controlada. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva sin usar el brazalete desde esta mañana? Unas 5 horas, tal vez. ¿Y cómo se siente? Ana lo pensó. El mareo había pasado todavía en el malecón. La presión en el pecho había desaparecido. Se sentía cansada, pero era un cansancio normal, no la debilidad agotadora de las últimas semanas. Mejor, admitió, mucho mejor. La doctora asintió. Es lo que pensaba. Verá, los brazaletes magnéticos son un producto pseudomédico. Su efectividad no está comprobada y en ciertas condiciones pueden ser perjudiciales. Usted tiene taquicardia, es decir, tendencia a las palpitaciones aceleradas. El campo magnético puede provocar alteraciones adicionales del ritmo, causar mareos, debilidad, dificultad para respirar, todo lo que usted describía. O sea que el brazalete está contraindicado para mí. La voz de Ana sonaba queda. Absolutamente. Además, le recomiendo que nunca más use este tipo de objetos. Ahora le daré una orden para análisis adicionales. Monitoreo Holter de 24 horas y un ecocardiograma. Necesitamos verificar si el uso prolongado del brazalete causó algún daño grave. Ana sintió cómo todo se le helaba por dentro. Daño grave. Durante 3 meses había usado algo que destruía lentamente su salud, y Alejandro lo sabía. No podía no saberlo. Doctora, frunció el ceño. ¿Quién podría recomendar un brazalete así? Mi esposo dijo que lo compró con un especialista. La doctora Maldonado se quedó pensativa. Un especialista entre comillas. Internet está lleno de estos productos. Los venden haciéndolos pasar por dispositivos médicos. Por lo general es pura charlatanería. O su esposo simplemente no investigó bien y cayó en la trampa de un estafador, o... No terminó la frase, pero Ana entendió. O él sabía lo que hacía. Gracias, exhaló ella. Haré todos los exámenes. Muy bien. Aquí está la orden. Podemos ponerle el Holter mañana por la mañana. Lo usará durante 24 horas. El eco lo haremos pasado mañana. Y por ahora, aquí tiene mi conclusión.
La doctora le extendió una hoja de papel con el sello de la clínica. Ana la tomó y leyó. Paciente Cordero A, 31 años. Diagnóstico: taquicardia sinusal. El uso de dispositivos magnéticos está absolutamente contraindicado debido al riesgo de agravar las alteraciones del ritmo cardíaco. Es necesario realizar exámenes adicionales. Dobló la hoja y la guardó en su bolso. Este era un documento, una confirmación oficial de que el brazalete le hacía daño, una prueba. Ana, la doctora Maldonado, la miró atentamente. Disculpe la pregunta personal, pero ¿quién exactamente insistía en que usara el brazalete? Mi esposo, pronunció la palabra casi en un susurro. ¿Él sabía de su diagnóstico? Sí. Estuvo conmigo en la consulta hace un año. La doctora guardó silencio unos segundos, luego dijo en voz baja: Entiende, no tengo derecho a inmiscuirme en su vida personal, pero como médico estoy obligada a advertirle, si alguien conscientemente le da algo que daña su salud, sabiendo de las contraindicaciones, eso es muy grave. Quizás debería consultar no solo con un cardiólogo, sino también con un psicólogo o un abogado. Ana asintió sin encontrar palabras. Se levantó, agradeció a la doctora y salió del consultorio. En el pasillo, todo estaba en silencio. Ana se sentó en una banca, sacó el teléfono y activó el sonido. La pantalla explotó con notificaciones. 17 llamadas perdidas de Alejandro, 23 mensajes. Abrió la conversación y comenzó a leer. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Ana, me preocupo, llámame inmediatamente. Esto no es serio, soy tu esposo, tengo derecho a saber dónde estás. Si estás en el médico, al menos escríbeme. Me estoy volviendo loco. ¿Me estás ignorando? Después de todo lo que hago por ti. Está bien, guarda silencio, pero lo voy a recordar. El último mensaje había sido enviado hacía 10 minutos. Ana exhaló y escribió una respuesta corta. Estuve con el cardiólogo. Voy para la casa. Tenemos que hablar. La respuesta llegó al instante. Por fin, te espero. Ana guardó el teléfono y salió de la clínica. Sabía que ahora vendría la conversación que tanto temía, pero no se podía postergar más. Demasiadas preguntas, y ella tenía derecho a respuestas. Llegó a la casa, subió al 5º piso y abrió la puerta con su llave. En el departamento olía a cebolla y ajo fritos. Alejandro estaba preparando la cena, tal como había prometido. Se quitó los zapatos, pasó a la sala y lo vio en la cocina. Él estaba junto a la estufa, revolviendo algo en la sartén, y se volteó al escuchar sus pasos. Por fin, sonrió, pero la sonrisa resultó forzada. Ya pensé que no ibas a volver. ¿Por qué no iba a volver? Ana se quedó parada en el umbral de la cocina. Alejandro se encogió de hombros. Es que hoy te estás comportando muy raro. No contestas las llamadas, ignoras los mensajes, como si yo fuera un extraño para ti. Alejandro, tenemos que hablar en serio. Él apagó la estufa y se volteó hacia ella. Te escucho. Ana sacó del bolso el informe médico y se lo extendió. Lee esto. Alejandro tomó la hoja, recorrió el texto con la mirada y su rostro fue cambiando lentamente. Primero sorpresa, luego irritación, luego algo parecido a la ira. ¿Qué tontería es esta? Arrojó el papel sobre la mesa. Una doctora cualquiera decidió que el brazalete es dañino. ¿Y en qué se basa? En el hecho de que tengo taquicardia, y los dispositivos magnéticos están contraindicados para este diagnóstico, respondió Ana con firmeza. Tú lo sabías. Yo no sabía nada. Alzó la voz Alejandro. Te compré un regalo costoso para ayudarte y tú me sometes a un interrogatorio. Estuviste conmigo en el cardiólogo hace un año. Escuchaste el diagnóstico. Tú sabías. Alejandro se giró bruscamente y golpeó la mesa con el puño. ¿Y qué te permites? ¿Me estás acusando de querer hacerte daño? Soy tu esposo. Cuido de ti. Cuidar no es obligarme a usar algo que destruye mi salud. No la destruye. Estos médicos no saben nada. Yo leí investigaciones, artículos. La magnetoterapia ayuda. Para la taquicardia está contraindicada. Ana sintió cómo hervía la rabia dentro de ella. Y tú lo sabes. ¿Por qué insistías? ¿Por qué te enojabas cuando me quitaba el brazalete?
¿Por qué me disuadías de ir al médico? Alejandro dio un paso hacia ella, imponiéndose con su presencia. Su rostro se desfiguró. Porque tú no sabes cuidar de ti misma. Porque sin mí no te las arreglarías. Trabajas hasta el agotamiento, no cuidas tu salud, se te olvida comer. Yo trato de controlarte porque tú misma no eres capaz de hacerlo. Controlarme. Ana sintió como la palabra le cortaba el oído. ¿Quieres controlarme? Sí, gritó Alejandro. Y no hay nada de malo en eso. Soy tu esposo. Yo sé mejor lo que necesitas. No sabes nada. Ella también alzó la voz. No eres médico. Solo quieres que yo sea débil y dependiente de ti. Alejandro se quedó en silencio. Su respiración era pesada, las manos apretadas en puños. Después exhaló y dijo más bajo, casi con dulzura. Ana, estás cansada, estás nerviosa. Vamos a cenar, descansar, y todo se va a arreglar. Yo no quiero pelear contigo. No estoy cansada. Ana negó con la cabeza. Simplemente por fin entendí. No me cuidas, me controlas. El brazalete es solo una herramienta. Querías que me sintiera mal, que tuviera miedo, que dependiera de ti. Eso es absurdo. Alejandro se dio la vuelta. Piensas demasiado. Los médicos te metieron tonterías en la cabeza. Ana sacó el brazalete del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Ya no voy a usar esto. No voy a seguir tus indicaciones. Mi salud es mi responsabilidad. Alejandro se volteó bruscamente, agarró el brazalete y lo apretó en la mano. Te vas a arrepentir. Sin mí estarás perdida. ¿Quién te ayudará cuando te sientas mal? ¿Quién cuidará de ti? Yo misma voy a cuidar de mí. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Y si necesito ayuda, iré a los médicos, a verdaderos médicos, no a un esposo que me da cosas peligrosas. Alejandro dio un paso hacia ella, imponiéndose. Eres una desagradecida. Hice tanto por ti, me casé contigo, te mantengo, cuido de ti. ¿Y tú así conmigo? Cuidar no es controlar, dijo Ana en voz baja. El amor no es manipulación. No tienes derecho a disponer de mi salud. Tengo derecho, bramó Alejandro. Soy tu esposo. Por ahora, dijo Ana quedamente. Se hizo un silencio pesado. Alejandro la miraba y en sus ojos ella vio algo nuevo. No ira, no irritación, miedo, miedo a perder el control. ¿Qué quieres decir? Pronunció lentamente. Quiero decir que necesito tiempo para pensar. Necesito estar sola. ¿A dónde piensas ir? La voz de Alejandro se volvió cortante. Con una amiga, por unos días. Necesito ordenar mis sentimientos. Se dio la vuelta y fue hacia el dormitorio. Alejandro la seguía pisándole los talones. No vas a ir a ningún lado. Lo vamos a resolver ahora mismo. Ana sacó del armario una bolsa deportiva y comenzó a meter ropa. Varias mudas de ropa interior, jeans, un suéter, la bolsa de cosméticos. Le temblaban las manos, pero se obligaba a moverse. Alejandro se paró en la puerta bloqueando la salida. Ana, para. No vas a ir a ningún lado. Vamos a hablar bien. Hazte a un lado. Lo miró directamente. No. Él no se movió del lugar. Ana sintió como todo se contraía por dentro de miedo, pero se obligó a dar un paso adelante. Alejandro la agarró del brazo. Te vas a quedar aquí. Vamos a hablar normalmente. Suéltame. Su voz sonó queda pero firme. No. Ana se soltó bruscamente, lo empujó en el pecho y salió corriendo del dormitorio. Agarró la bolsa grande y el bolso con los documentos, las llaves del auto y corrió hacia la puerta de entrada. Alejandro la alcanzó en la puerta, pero ella ya la había abierto y saltó al rellano. «Ana, regresa inmediatamente». Su grito resonó como eco por la escalera. Ella no miró atrás. Bajó los escalones casi corriendo. Llegó al auto, se sentó al volante y arrancó el motor. Alejandro salió corriendo del portal, pero ella ya había salido del estacionamiento. Solo cuando estuvo en la avenida, Ana se permitió exhalar. Las manos le temblaban. Se detuvo junto a la acera, puso las luces de emergencia y se quedó sentada varios minutos, tratando de calmarse y recuperar el aliento. El teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Te vas a arrepentir. Sin mí no eres nada.
Ana bloqueó su número, guardó el teléfono en el bolso y se dirigió hacia la única persona en quien podía confiar ahora mismo: Irene Campos. La directora de Recursos Humanos vivía a 20 minutos de distancia, en un barrio tranquilo de edificios bajos. Ana la llamó en el camino. «Irene, disculpe que la moleste por la noche. ¿Puedo ir a su casa? Necesito ayuda». «Por supuesto, Ana. Venga, estoy en casa». Cuando Ana llegó a la casa, Irene ya la esperaba en el porche. Al ver sus ojos enrojecidos y sus manos temblorosas, abrazó a la joven y la condujo adentro. «Cuénteme qué pasó». Y Ana le contó todo, sobre el brazalete, los episodios, el médico, el informe, Alejandro. Irene escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Ana terminó, la directora de Recursos Humanos le sirvió té y dijo quedamente: «Hizo bien en irse. Eso se llama violencia doméstica, Ana, psicológica. Él la controlaba, la manipulaba, socavaba su salud. Necesita ayuda legal y apoyo. Mañana mismo le tramitaremos un permiso por una semana. Y mientras tanto, quédese aquí. Tengo una habitación de huéspedes». Ana asintió, sintiendo cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Por primera vez en 3 meses, se sentía a salvo. El sábado, Ana despertó con la luz brillante que se filtraba a través de las cortinas ligeras. Por un momento no entendió dónde estaba. Luego recordó: la habitación de huéspedes en casa de Irene. Una habitación sencilla y acogedora con paredes blancas, muebles de madera y olor a lavanda. Sobre la mesita de noche estaba el vaso de agua que no había terminado la noche anterior. Miró el teléfono. 8 de la mañana. Sábado. En la pantalla aparecían 27 llamadas perdidas de un número desconocido y 3 mensajes. Alejandro, por supuesto. Ella había bloqueado su número principal y él llamaba desde otro. Ana abrió los mensajes. «Ana, esto es una estupidez. Vuelve a casa. Lo discutiremos tranquilamente. No puedes simplemente irte así. Soy tu esposo. Tenemos obligaciones el uno con el otro». «Está bien. ¿Quieres jugar a las calladitas? Juega. Pero recuerda, todo lo que tienes es gracias a mí». El último mensaje había sido enviado a las 6 de la mañana. Ana borró la conversación y bloqueó el nuevo número. No necesitaba sus palabras, sus manipulaciones, sus intentos de recuperar el control. Alguien tocó suavemente a la puerta. «Ana, ¿está despierta? El desayuno está listo». Se levantó, se puso la bata que le habían prestado la noche anterior y salió a la cocina. Irene estaba junto a la estufa, volteando panqueques. Sobre la mesa ya estaban la miel, la crema agria y las frutas frescas. «Buenos días». Ana se sentó a la mesa. «Buenos días». Irene sonrió. «¿Cómo durmió?» «Mejor que en las últimas semanas». «Eso es bueno. Tome, desayune. Y yo mientras tanto llamaré a Esteban para tramitar oficialmente su permiso». Ana asintió, sirviéndose el té. Se sentía extraña, a la vez liberada y perdida. Todo lo que parecía estable y seguro en su vida se había derrumbado en un solo día. El esposo en quien confiaba resultó ser un manipulador. La casa donde había vivido 2 años ya no era un lugar seguro. El futuro que había planeado se había disuelto en el aire. Irene regresó a los 10 minutos. «Todo arreglado. Esteban le tramitará 2 semanas de permiso. Dijo que la salud es lo primero y que descanse como es debido. Además, tomé el teléfono de nuestro abogado de familia. Aquí está, anótelo. Se llama Elena García. Es una mujer muy competente». Ana anotó el número en el teléfono. «Gracias. No sé qué habría hecho sin usted». «No me agradezca. Solo cuídese. Y recuerde, usted no tiene la culpa de nada. Lo que hacía su esposo es abuso, violencia psicológica. Tiene todo el derecho de protegerse». Ana asintió en silencio. La palabra abuso sonaba inusual, casi extranjera. Siempre le había parecido que la violencia eran golpes, gritos, agresión evidente. Pero lo que hacía Alejandro durante mucho tiempo pareció cuidado. Él no le pegaba.
No le gritaba constantemente, simplemente controlaba, manipulaba, socavaba su salud. Después del desayuno, Ana llamó a la abogada. Elena García resultó ser una mujer de unos 50 años, con una voz segura y tranquila. Acordaron reunirse al día siguiente. El resto de la mañana, Ana lo pasó en la habitación de huéspedes, revisando documentos, acta de matrimonio, extracto bancario, historia clínica. Elaboró una lista de lo que necesitaría discutir con la abogada, y con cada línea entendía mejor. No había vuelta atrás. Al mediodía, Irene propuso dar un paseo. Salieron a un pequeño parque cercano, caminaron por los senderos. El aire estaba tibio, olía a primavera y frescura. Ana respiraba a pleno pulmón, y de pronto le pareció que había olvidado cómo era respirar libremente. ¿Sabe?, comenzó Irene. Yo misma estuve en una situación parecida hace tiempo, unos 20 años. Mi exesposo también era muy atento, demasiado atento. Ana la miró con sorpresa. ¿En serio? Absolutamente. Él controlaba cada uno de mis pasos, llamaba 10 veces al día, verificaba con quién me comunicaba, qué comía, a dónde iba. Decía que se preocupaba, que me amaba, que yo sin él no podría. Y yo le creí. 3 años le creí hasta que entendí que me estaba asfixiando. ¿Y cómo salió usted de eso? Hice mis maletas y me fui con mi hermana. Él también llamaba, escribía, rogaba que volviera, prometía cambiar. Pero yo sabía, esa gente no cambia. Solo aprenden a esconder mejor su necesidad de control. Pedí el divorcio. Él se resistió, pero al final todo terminó. ¿Y sabe qué? Por primera vez me sentí viva, auténtica. Ana escuchaba, y algo cálido se expandía en su interior. No estaba sola, no estaba loca. Lo que le había pasado a ella, les había pasado a otras personas, y había una salida. ¿No se arrepintió?, preguntó en voz baja. Ni un segundo. Solo me arrepentí de no haberme ido antes. Volvieron a casa al atardecer. Ana se sentía cansada pero tranquila. Cenó, se duchó y se acostó temprano. Mañana le esperaba una conversación importante con la abogada. Por la mañana, Ana llegó a la oficina de Elena García, un pequeño local en el 3er piso de un centro de negocios. La abogada la recibió amablemente, la sentó a la mesa y escuchó atentamente toda la historia. Ana relataba, a veces tropezándose, a veces haciendo pausas para ordenar sus pensamientos. Habló del brazalete, de los episodios, del informe médico, del control, de la última pelea. Elena García tomaba notas, hacía preguntas para aclarar detalles, y cuando Ana terminó, dejó el bolígrafo y la miró a los ojos. Ana, lo que acaba de describir es un caso clásico de violencia psicológica en la familia. Su esposo usó métodos de control, manipulación y deterioro de su salud. Tiene un informe médico que confirma el daño del brazalete. Este es un documento importante. ¿Qué debo hacer ahora? La voz de Ana temblaba. Primero, garantizar su seguridad. ¿Está viviendo ahora con conocidos? Sí. Bien, no regrese a casa sola. Si necesita recoger cosas, hágalo en presencia de testigos o de la policía. Segundo, presentamos la demanda de divorcio. Según el artículo correspondiente del Código de Familia, tiene derecho a la disolución del matrimonio sin el consentimiento del otro cónyuge, si la convivencia se ha vuelto imposible. Tercero, registramos todos los intentos de contacto de su parte. Llamadas, mensajes, visitas. Todo esto puede ser necesario si él comienza a amenazar o acosar. Ana asentía, anotando los puntos principales. ¿Y qué tan rápido se puede tramitar el divorcio si él no está de acuerdo? El proceso puede prolongarse varios meses. El tribunal da tiempo para la reconciliación, generalmente de 1 a 3 meses. Pero dado las circunstancias, violencia psicológica, documentos médicos, podemos acelerar el proceso. Lo principal es su posición firme. Estoy totalmente decidida. Ana se irguió. No voy a volver con él. Elena García sonrió. Perfecto. Entonces comencemos a preparar los documentos. Ahora redactaré la demanda. Usted la firma y la presentamos al tribunal la próxima semana. Mientras tanto, evite cualquier contacto con su esposo.
No responda llamadas, no se reúna con él a solas. Pasaron otra hora discutiendo los detalles. División de bienes, cuestiones financieras. Ana no tenía hijos en común con Alejandro. El departamento era de él desde antes del matrimonio, pero ella tenía derecho a una parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio. El auto era suyo, comprado antes de casarse. Esto simplificaba las cosas. Cuando Ana salió de la oficina, sentía el alma más ligera. Tenía un plan claro y comprensible de acción. Ya no se debatía en la oscuridad, ya no trataba de entender qué hacer. Ahora lo sabía. El teléfono sonó. Número desconocido. Ana se detuvo junto al auto. Dudó, pero finalmente contestó. ¿Hola? Ana, soy yo. La voz de Alejandro sonaba cansada, casi suplicante. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Ella apretó el teléfono con más fuerza. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Te lo ruego, escúchame. Entendí que estuve mal. Realmente te controlaba demasiado, pero lo hacía por miedo. Por miedo a perderte. Te amo tanto, Ana. Por favor, reunámonos. Hablemos tranquilamente. Alejandro, voy a pedir el divorcio. Una pausa. Una larga y pesada pausa. Luego su voz cambió. Se volvió cortante, fría. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Te vas a arrepentir. ¿Crees que es tan fácil dejarme? No te voy a dar el divorcio. Voy a luchar hasta el final. Eres mi esposa y lo seguirás siendo. La ley está de mi lado. Tengo un informe médico. Tengo pruebas de tu control. ¿Informe médico? Él se rió con maldad. Una doctora cualquiera escribió un papelito. ¿Y crees que eso significa algo? Puedo encontrar 10 médicos que digan lo contrario. Haz lo que quieras. Ya no te tengo miedo. ¿No me tienes miedo? Hubo una amenaza en su voz. En vano, olvidaste quién soy. Puedo hacer que te despidan del trabajo. Puedo arruinar tu reputación. Puedo... Ana colgó. Le temblaban las manos. El corazón latía fuerte, pero no de debilidad, de rabia. Se sentó en el auto, respiró hondo y se fue de regreso a casa de Irene. Esa noche estaban sentadas en la cocina, tomando té de manzanilla, y Ana le contó la conversación con Alejandro. Irene frunció el ceño. ¿La amenazó? Sí. Eso hay que documentarlo. Escriba todas sus palabras mientras las recuerda. Si vuelve a llamar, grabe la conversación. Las amenazas son algo serio. Se puede acudir a la policía. Ana asintió. Se sentía acorralada, pero al mismo tiempo más fuerte que nunca. Alejandro intentaba quebrarla, asustarla, devolverla bajo su control, pero ella no iba a ceder. Al día siguiente, Ana fue a la clínica para que le pusieran el monitor Holter. Le fijaron en el pecho un pequeño aparato que registraría el funcionamiento de su corazón durante 24 horas. El médico le explicó que esto era necesario para ver el panorama completo y entender cuánto había afectado el brazalete a su salud. Llevar el monitor no era muy cómodo, pero Ana lo soportó. Llevó una vida normal. Paseaba, leía, ayudaba a Irene con las tareas de la casa. Y todo ese tiempo, el pequeño aparato grababa cada latido de su corazón. Después de 24 horas, regresó a la clínica, le quitaron el monitor y unas horas después recibió los resultados. La doctora Maldonado la invitó al consultorio y desplegó los papeles sobre la mesa. Ana, comenzó, los resultados muestran que efectivamente tuvo episodios de alteración del ritmo, taquicardia, algunas extrasístoles, pero en general el corazón está dentro de lo normal. Lo principal es que se quitó el brazalete a tiempo. Si hubiera seguido usándolo otro mes o dos, las consecuencias podrían haber sido más graves. Ana exhaló. O sea que todo va a estar bien. Sí. Siempre que cuide su salud, evite el estrés y, por supuesto, nunca más use este tipo de dispositivos. Aquí tiene el informe actualizado. Puede entregárselo a su abogada. Ana tomó el documento y agradeció a la doctora. Ahora tenía otra prueba más, la confirmación oficial de que el brazalete realmente le había causado daño. Esa noche se reunió con Elena García y le entregó el nuevo informe. La abogada lo estudió y asintió con satisfacción. Excelente.
Esto fortalece nuestra posición. Ahora tenemos no solo las contraindicaciones, sino la confirmación del daño real. La demanda está lista, firme aquí y aquí. Mañana la presentamos al tribunal. Ana firmó los documentos con mano firme. Estaba dando un paso tras el cual no habría retorno, y estaba lista. A la mañana siguiente, Elena García la llamó. La demanda está presentada. El juicio se programará para el mes que viene. A Alejandro le enviarán la citación. Gracias. Ana sintió alivio. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Alejandro ya no llamaba, no escribía. Ana vivía en casa de Irene, la ayudaba con las tareas domésticas, leía libros, paseaba por el parque. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Esteban pasó un par de veces, trajo frutas y preguntó cómo se sentía. Era discreto, no hacía preguntas innecesarias, simplemente le daba a entender que no estaba sola, que tenía apoyo. Ana lo valoraba. Por fin entendió lo que significaba el verdadero cuidado. Ese que no ahoga, no controla, no exige. Ese que simplemente existe, como una manta cálida en una noche fría. El juicio se programó para el 10 de mayo, un cálido día de primavera cuando la ciudad estaba inundada de verdor y castaños en flor. Ana despertó temprano, antes de que sonara la alarma, y se quedó acostada largo rato mirando el techo de la habitación de huéspedes. Hoy se decidiría todo. Hoy obtendría su libertad o no. No quería pensar en la otra posibilidad. Irene tocó a la puerta alrededor de las 8 de la mañana. Ana, el desayuno está listo. Necesita comer antes del juicio. Bajó a la cocina. Ana tomó una taza de té fuerte con miel y comió la mitad de una tostada. El estómago se le contraía de los nervios. Todo va a salir bien. Irene le puso la mano en el hombro. Tiene todos los documentos en orden. La ley está de su lado. Lo importante es mantener la seguridad. Ana asintió, tratando de creer en esas palabras. Al edificio del juzgado llegó media hora antes de que comenzara. Elena García ya la esperaba en la entrada, con una carpeta de documentos en las manos. La abogada estaba impecablemente vestida. Su aspecto inspiraba calma y confianza. ¿Lista?, preguntó. Sí, Ana asintió, aunque por dentro todo le temblaba. Pasaron por el detector de metales, subieron al segundo piso y se sentaron en una banca en el pasillo. Alejandro aún no había llegado. No se preocupe, dijo Elena García en voz baja. Tenemos todos los documentos en orden, los informes médicos, el testimonio de Irene, las grabaciones de las amenazas. El tribunal estará de su lado. En el pasillo apareció Alejandro. Caminaba con seguridad, vestido con un elegante traje negro, camisa blanca inmaculada y corbata burdeos. Con él venía un abogado, un hombre de mediana edad con rostro frío y distante y un costoso portafolio de cuero en la mano. Alejandro le lanzó a Ana una breve mirada, y ella vio en sus ojos una mezcla de ira y desprecio. Pasó de largo sin saludar y se sentó en el lado opuesto del pasillo. Ana se dio la vuelta. El corazón le latía regular, sin interrupciones, sin el brazalete, sin miedo, sin presión en el pecho. Respiraba libremente. La puerta de la sala se abrió. La secretaria los invitó a pasar. La sala era pequeña, con techos altos y paneles de madera en las paredes. Se sentaron en lados opuestos. Ana con su abogada a la izquierda, Alejandro con su abogado a la derecha. La jueza ocupó su lugar y abrió la sesión. Se examina el caso de disolución del matrimonio entre Alejandro Cordero Sánchez y Ana Cordero Martínez, anunció con voz clara. La demandante es Ana Cordero Martínez. Por favor, exponga el fundamento de la demanda. Elena García se puso de pie. Su señoría, mi representada solicita la disolución del matrimonio debido a la imposibilidad de continuar la convivencia conyugal. El matrimonio fue contraído hace 2 años. No hay hijos en común. Como fundamento del divorcio, presentamos las siguientes pruebas. Informe médico sobre el daño a la salud causado por las acciones del demandado,
testimonio de testigos, grabaciones de amenazas por parte del demandado. Entregó a la jueza la carpeta con los documentos. La jueza comenzó a estudiarlos, pasando las páginas, haciendo anotaciones de vez en cuando. Alejandro estaba sentado tenso. Su abogado le susurraba algo al oído, señalando sus papeles. «Demandado, ¿se opone usted a la disolución del matrimonio?», preguntó la jueza, levantando la vista hacia Alejandro. Alejandro se puso de pie, enderezando los hombros. «Me opongo, su señoría. Considero que mi esposa actúa bajo la influencia de las emociones y de un malentendido. Siempre cuidé de ella, mantuve a la familia, la apoyé en todo. Todas mis acciones estuvieron dictadas exclusivamente por el amor y la preocupación por su bienestar. El brazalete mencionado en la demanda fue un regalo destinado a mejorar su salud. Yo no tenía conocimiento de ninguna contraindicación». «¿Tiene pruebas de que no conocía las contraindicaciones?», aclaró la jueza. El abogado de Alejandro se levantó, poniendo las manos sobre la mesa. «Su señoría, mi cliente no es profesional de la medicina y no podía conocer las sutilezas de la interacción de los dispositivos magnéticos con las patologías cardíacas. Adquirió el brazalete guiándose por las recomendaciones del vendedor, quien le aseguró que el producto era seguro. Mi cliente actuó con las mejores intenciones, deseando ayudar a su esposa». Elena García objetó inmediatamente. «Su señoría, en los materiales del caso consta el extracto de la historia clínica de la demandante, donde está registrado el diagnóstico de taquicardia sinusal, emitido en abril del año pasado. El demandado estuvo presente en la consulta con el cardiólogo, lo cual está confirmado por el registro en el libro de la recepción de la clínica Cardiología Plus. Él conocía el diagnóstico. Además, después de la aparición de los síntomas del deterioro de salud de la demandante, él obstaculizó activamente que acudiera a los médicos, insistía en el uso constante del brazalete y ejercía presión psicológica. Y después de que la demandante abandonó el domicilio, la amenazó por teléfono, lo cual está registrado en una grabación de audio». La jueza pasó las páginas, estudiando atentamente los documentos médicos. «Efectivamente, aquí está el informe de la doctora cardióloga Maldonado, que indica que los dispositivos magnéticos están absolutamente contraindicados para la demandante con este diagnóstico. Y los resultados del monitoreo Holter, que muestran episodios de alteración del ritmo cardíaco durante el periodo de uso del brazalete. Alejandro Cordero Sánchez, ¿puede comentar estos datos?». Alejandro se puso de pie. «No soy médico, su señoría. Solo quería ayudar a mi esposa. Si el brazalete resultó dañino, fue un error involuntario, no intención de causar daño». «¿Y las amenazas dirigidas a la demandante después de que ella abandonó el domicilio?». La jueza lo miró severamente. «¿Cómo las comenta?». La jueza reprodujo la grabación de audio. Por la sala se difundió la voz de Alejandro, grabada por Ana. «Te vas a arrepentir. ¿Crees que es tan fácil dejarme? No te voy a dar el divorcio. Voy a luchar hasta el final. Eres mi esposa y lo seguirás siendo. Puedo hacer que te despidan del trabajo. Puedo arruinar tu reputación. Puedo...». La grabación se interrumpió. En la sala se hizo el silencio. La jueza continuó. «Demandado, ¿es su voz?». Alejandro palideció. Le apareció sudor en la frente. «Sí, su señoría, pero no quise decir. Fueron solo emociones. No tenía intención de cumplir esas palabras». «Suficiente», lo interrumpió la jueza con tono frío. «Veo fundamentos suficientes para la disolución del matrimonio. Considerando las circunstancias del caso, la presión psicológica sistemática sobre la demandante, el daño causado a su salud mediante la insistencia en usar un dispositivo contraindicado, las amenazas proferidas contra ella, considero imposible la preservación de esta familia. No se asigna periodo de conciliación, dada la evidente imposibilidad de restablecer las relaciones conyugales. El matrimonio entre Alejandro Cordero Sánchez y Ana Cordero Martínez se considera disuelto. La sentencia entra en vigor un mes después de su emisión». Ana sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No de dolor, sino de alivio.
Un alivio enorme y abrumador que recorrió todo su cuerpo como una ola. Era libre, oficial, legalmente libre. Alejandro saltó de su asiento. Su rostro se desfiguró de rabia. «Esto es injusto, su señoría. Voy a apelar. No puede simplemente destruir mi familia. Puede presentar una apelación según el procedimiento establecido por la ley», respondió calmadamente la jueza. «Pero la sentencia en este caso ha sido dictada sobre la base de las pruebas presentadas y las normas del Código de Familia. Se levanta la sesión». Golpeó con el martillo sobre la mesa y el sonido resonó por la sala como una sentencia definitiva. Ana salió del edificio del juzgado sintiendo cómo las piernas la llevaban solas. El sol brillaba intensamente, de manera deslumbrante. El aire estaba tibio y fresco, olía a lilas y hojas jóvenes. Elena García caminaba a su lado, sonriendo. «Felicidades, Ana, es libre. En un mes la sentencia entrará en vigor y recibirá el acta de disolución del matrimonio». «Gracias». Ana la abrazó, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. «Gracias por todo. Sin usted no lo habría logrado». «Lo habría logrado. Usted es una mujer fuerte. Solo que a veces necesitamos apoyo para darnos cuenta de ello». Un mes después, cuando la sentencia entró en vigor, Ana recibió el acta de disolución del matrimonio. Estaba de pie junto a la ventana del departamento que había alquilado una semana antes, un pequeño estudio en un barrio tranquilo con un parque cerca. El departamento era modesto, pero en él vivía solo ella. Nadie controlaba cuándo llegaba o se iba. Nadie verificaba qué comía o con quién se comunicaba. Nadie la obligaba a usar algo que dañaba su salud. Ana sostenía en las manos el documento, la confirmación oficial de que era una mujer libre e independiente, y sonreía. La vida comenzaba de nuevo. Volvió al trabajo a mediados de junio. Esteban la recibió calurosamente, estrechándole la mano con firmeza. «Me alegro de verla de nuevo en el equipo, Ana. Espero que se sienta bien». «Sí, gracias. Estoy lista para trabajar». Irene la abrazó maternalmente. «Si necesita algo, acuda a mí. Ya sabe dónde encontrarme». Los colegas la felicitaron por su regreso, sin hacer preguntas innecesarias. Todos entendían que había pasado por algo difícil y respetaban su decisión de no entrar en detalles. Ana retomó sus funciones: planificación de reuniones, coordinación de departamentos, conducción de juntas. El trabajo la absorbía por completo, pero ahora no era una huida de los problemas, sino un regreso a su verdadero yo. Sentía como día a día volvían las fuerzas, la confianza, la alegría por lo que hacía. A finales de junio ocurrió algo inesperado. Esteban la llamó a su oficina y le ofreció un ascenso, el puesto de subdirectora de Asuntos Administrativos. Ana se quedó atónita. «Valoro su trabajo», dijo él. «Es una profesional en quien se puede confiar, y después de todo lo que atravesó, se ha vuelto aún más fuerte. Piénselo». Ana lo pensó durante 2 días y aceptó. Era un nuevo giro en su carrera, nuevas oportunidades, una nueva vida. Un día a principios de julio, estaba sentada en aquella misma banca junto al edificio de oficinas donde conoció por primera vez a Arsenio. Era la hora del almuerzo. Ana tomaba café de un vaso de plástico y leía un libro, disfrutando del cálido día de verano. Y de pronto vio una figura familiar. Un hombre caminaba por el sendero apoyándose en un bastón. «Arsenio», lo llamó, saltando de la banca. Él se dio la vuelta, escudriñó su rostro y sonrió ampliamente. «Ah, la señorita del brazalete. ¿Cómo le va?» «Excelente». Ana se acercó a él. «Gracias a usted. Aquel día me salvó la vida y quiero que lo sepa». Él se acercó más, se sentó junto a ella en la banca dejando el bastón a un lado. «Yo solo dije lo obvio, pero la decisión la tomó usted misma. Ese es su mérito, no el mío». «Aún así, gracias». Ana se sentó a su lado. «Me divorcié, comencé una nueva vida, sin el brazalete, sin control, sin miedo. Me ascendieron en el trabajo, alquilé mi propio departamento. Soy feliz». Arsenio asintió. Su rostro arrugado irradiaba bondad. «Ahora respira diferente, lo noto. Cuando nos conocimos la primera vez,
Apenas podía respirar, y ahora lo hace libre y fácilmente. Ana sonrió. Sí, realmente respiraba diferente. Libre, profundamente, sin mirar atrás, sin temor de que alguien controlara cada respiración suya. El hombre se levantó, apoyándose en el bastón. Cuídese, señorita. Y recuerde, su salud, su vida, su elección. Nadie tiene derecho a arrebatarle eso. Nadie, jamás. Se alejó lentamente por el sendero y Ana lo siguió con la mirada, sintiendo una calidez en el pecho. Todo había terminado. El pasado quedó atrás. Ana se levantó de la banca, se dio la vuelta y caminó de regreso a la oficina, sintiendo una increíble ligereza en el cuerpo y claridad en los pensamientos. Por delante estaba el trabajo, nuevos proyectos, planes para el futuro. Por delante estaban los encuentros con amigos, los viajes, los sueños que ahora podía hacer realidad ella misma. Por delante estaba la vida sin el brazalete. Esa misma vida que ella misma eligió, que construyó con sus propias manos, que le pertenecía solo a ella. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre las señales que a veces ignoramos en nuestras relaciones, sobre la diferencia entre el amor verdadero y el control disfrazado de cuidado, cuéntame en los comentarios qué piensas tú. ¿Alguna vez has vivido algo similar o conoces a alguien que haya pasado por esto? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que estén atravesando situaciones parecidas. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo significa mucho y me motiva a seguir compartiendo contenido que realmente importa. Gracias por acompañarme hasta el final.